Hola estudiantes de química, continuamos en el mundo de la estereoquímica. En el mundo de la estereoquímica ya habíamos visto cuando teníamos moléculas como el CO2, decíamos eran moléculas tipo A, B2, es decir, tenemos un átomo central y dos átomos externos bastante electronegativos, es decir, que teníamos una densidad de carga aquí negativa y una densidad de carga negativa. Y identificábamos que lo más fácil o la configuración en el espacio más sencilla que se podría alcanzar era la estructura lineal. Es decir, decíamos aquí en un modelo de bolitas y palitos, decíamos esto es así y aquí debe haber un ángulo de 180 grados. Ahora vamos a mirar algunas excepciones y recuerde que todo esto es en términos de la teoría de repulsión de los electrones de valencia. Listo. Entonces miremos qué está pasando acá. Vamos a mirar otro ejemplo. Un ejemplo diferente, pero que nos va a llevar a una interpretación diferente de los sistemas y nos va a ampliar nuestra visión de lo que significa esta teoría de repulsión. Vamos a dibujar o vamos a hacer nuestro análisis de el dióxido de azufre. Entonces aquí vamos a colocar dióxido de azufre. Si ustedes se dan cuenta, el dióxido de azufre parecería un sistema AB2, ¿cierto? Porque ustedes dirían, bueno, pues tengo un azufre y seguramente tengo el oxígeno acá y seguramente tengo el oxígeno acá. Es decir, tengo un sistema AB2. Por tanto, yo podría decir que es un sistema lineal, es decir, que tiene un 180 grados. Ojo, aquí hay que tener cuidado. Lo primero que uno debe hacer es no precipitarse. No se puede uno precipitar diciendo como, es una B2, entonces en definitiva es lineal. No. Lo que se debe hacer es, como siempre, hacer la estructura de Lewis. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la estructura de Lewis del dióxido de azufre. El dióxido de azufre tiene en total 18 electrones de valencia. ¿Cierto? Porque son 6 del azufre y 6 del oxígeno. Pero como son dos oxígenos, pues en total son 12. Entonces voy a colocar aquí, el azufre aporta 6 electrones y el oxígeno aporta 6 electrones, pero como son 2, entonces por 2 es igual a 12. Es decir, que al final se tienen 18 electrones de valencia en total. Ahora, también vamos a asumir que el azufre es el átomo central y los oxígenos, y aquí vamos a colocar oxígeno y aquí oxígeno, son átomos en el exterior, enlazados. Por tanto, vamos a colocar que ya tenemos 4 electrones, ¿cierto? 4 electrones dados por los enlaces. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de los 18 nos quedan 14 electrones. ¿Por qué? Porque son 18 menos 4 electrones es igual a 14 electrones. Entonces voy a colocar esos 14 electrones, los voy a colocar en la estructura. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Muy bien. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, aquí el azufre no está cumpliendo con la regla del octeto. Entonces, como no está cumpliendo con la regla del octeto, pues uno debería básicamente hacer esto, ¿cierto? Colocar un doble enlace ahí y entonces al final la estructura sería de la siguiente forma. O con sus pares electrónicos y aquí O, ¿cierto? También hay una estructura resonante, entonces la estructura resonante aquí sería algo así. Estas serían las estructuras de Lewis. Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado porque el átomo central es el azufre.
Y el azufre tiene algo que en este caso no tiene el oxígeno, que recuerden que el azufre y el oxígeno están en el mismo grupo. ¿Qué pasa? El azufre tiene orbitales D. Los orbitales D permiten que haya una expansión del octeto. Recuerden, lo vimos en clases anteriores, es decir, las excepciones como tal. Y este azufre tiene esa excepción porque puede expandirse. Puede expandir el octeto. ¿Cómo lo haría? Entonces, al final, muchos investigadores concuerdan que básicamente el dióxido de azufre tendría la siguiente conformación, con sus pares electrónicos y algo así. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? El azufre aquí está expandido y es normal que el azufre sufra esta expansión y los oxígenos tienen 8 electrones y sus 8 electrones. Si nosotros vemos, si nosotros hiciéramos la carga formal, ustedes se darían cuenta que la carga formal del oxígeno sería, entonces aquí vamos a colocar carga formal, sería 6, 6 en la valencia, 6, 6, ¿cierto? Ahora, con el conteo sería, rompo acá, entonces sería 6, carga formal, menos 6, y aquí 6, es decir que en total da 0, es decir que esta estructura, en términos de carga formal, pues uno podría decir que aquí esté 0, 0, 0, es decir que es una molécula en estado neutro, es decir que esta configuración funciona. ¿Cómo funciona? Porque pudimos expandirlo debido a que el azufre tiene esa capacidad. ¿Listo? Entonces, vamos a asumir, o no asumir, que es la estructura Lewis del dióxido de azufre. Si ustedes se dan cuenta, el dióxido de azufre aquí ya no es lo mismo que lo habíamos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque aquí hay una densidad de carga y aquí hay una densidad de carga, pero también hay una densidad de carga en el átomo central. Y recuerde que lo que está buscando, ¿cierto? Lo que se está buscando es que esas densidades de carga se separen lo más posible, que se separen lo máximo. ¿Cómo podríamos nosotros separar esta? Pues básicamente nosotros podríamos empezar a decir, bueno, la parte lineal de pronto no hace, siendo lineal completamente, no permite que se separe todas las cargas. Entonces, lo que se podría hacer es hacer algo así, hacer algo como una deformación. Mira que le estoy deformando mucho. Una deformación, hay una deformación de la estructura lineal, ¿no? Ahí está un poco deformado. Va a estar un poquito deformado debido a que a la presencia de la carga debida al azufre. ¿Cierto? Se deforma un poquito. ¿Por qué se deforma? Porque no es lo mismo que un CO2, aunque el sistema como es AB2. Entonces, hay que tener cuidado. Así el sistema sea AB2 no significa que sea por completo sea lineal, sino que lo que pasa es que es un poquito más así, ¿no? Si en el modelo de bola de esferas y palitos, uno podría decir que es algo así. Está deformado, un poco. Deformado debido a que el átomo central también tiene carga negativa. ¿Listo? Existen otros sistemas. Entonces ya vimos el AB2. El AB2 casi siempre es lineal, sin embargo hay unas pequeñas deformaciones debido a que a la existencia de cargas negativas en los átomos centrales. Vamos a mirar otro tipo de moléculas con otro tipo de geometrías. Imaginémonos, no sé, imaginemos otra molécula donde nos permita hablar de otra estructura. Entonces miremos aquí el trifluoruro de boro. ¿Sí? El trifluoruro de boro, su estructura de Lewis la podríamos dibujar de la siguiente forma. Tenemos aquí el boro, ¿cierto? Tenemos aquí el flúor
flúor, flúor, ¿cierto? Y llenaría la cantidad de electrones de valencia. Recuerde que esto ya ustedes lo saben hacer, entonces no me lo va a hacer muy rápidamente. La cantidad de electrones de valencia que tiene esta molécula son 7 por el flúor son 7. Entonces contribuciones por el flúor son 7. Contribución, pero son por 3, porque son 3 flúores, entonces eso tiene 21. El boro contribuye con 3 electrones, entonces al final son 3, es decir que tengo 24. Tengo 3 enlaces, o sea que voy a quitar 6 electrones, entonces me va a quedar 18. Y tengo 6 acá, 6 acá y 6 acá, entonces en total, menos 18, 0. ¿Qué quiere decir? Que la molécula está de esta forma. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo un sistema A como átomo central y tengo B3, porque tengo 3 átomos en la periferia. Pero además son 3 átomos con carga negativa, que tienen muchos ¿qué? Pares electrónicos libres. Está cargado negativamente. Entonces, ¿uno qué puede decir ahí? Uno lo que puede decir ahí es que ¿cómo hago? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la geometría más sencilla para separar 3 cargas negativas? Es decir, si yo tuviera algo así en un modelo de bolitas y palitos, tengo una bolita, aquí esta de carga negativa, esta de carga negativa y esta de carga negativa. ¿Cómo sería el modelo más sencillo para poderse separar? Entonces el modelo más sencillo para poderse separar, pues ustedes intuitivamente se darían cuenta que sería como algo así, ¿cierto? Donde tengo aquí y aquí y aquí las cargas negativas. Es la mayor separación, es decir, que tendría aquí un ángulo de 120 grados. Y a esas estructuras que se les conoce como AB3, ¿no? Que tiene esto así, pues también uno podría se llaman trigonal, porque es que es un triángulo, ¿cierto? Se llama trigonal planar. Entonces, miremos, hagamos un ejemplo, a ver si lo podemos hacer. Vámonos a un programa donde nos permita dibujar la molécula y vamos a intentarla que ustedes la vean en una disposición 3D. Pero recuerden, ya aquí identificamos que es una trigonal planar. Perdón. Aquí tengo el boro, le voy a colocar una molécula, un enlace, aquí otro enlace y aquí otro enlace. Y aquí le vamos a colocar flúor, flúor y flúor. Esta es la molécula que estamos dibujando, ¿cierto? Vamos a mirar cómo se vería en una distribución 3D. Entonces vamos a mirar acá. Aquí está. A ver si podemos agrandar un poquito esto. Creo que no se puede. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí uno dice que es trigonal planar. ¿Por qué? Porque hace un triángulo, pero si ustedes se dan cuenta hay un plano. Un plano muy bien establecido. Y aquí tenemos un ángulo de 120 grados. Entonces aquí tenemos el trifluoruro de boro, una especie que en términos de la teoría RPNB pues debería ser un AB3 trigonal planar. Es decir, que cuando tenemos el trifluoruro de boro en la naturaleza, lo vemos como triangulitos moviéndose en el espacio. Piensen un poco y por favor dimensionen lo que les estoy diciendo y uno podría ver como doritos, que son trigonales, en el espacio, moviéndose. Cuando ustedes tienen
un paquete de Doritos, imagínense que son, en vez de Doritos, ¿son qué? Son trifluoruros de boro. Ahí están. Entonces, por hoy, hoy terminamos nuestra clase y para mañana veremos otras figuras de la teoría RPNB como octaédrica y tetraédrica. Los modelos más y algunos ejemplos que son, digamos, de las geometrías más importantes en la naturaleza y sobre todo en química orgánica. Hasta pronto.